Shalom, amados hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a Hablemos acerca de Somos el cuerpo del Mesías. Hoy estamos en un nuevo tiempo de aprendizaje gracias a la voluntad de Adonai y hoy tenemos un tema tan impresionante, tan hermoso, tan profundo que es el final de los tiempos. Y en las Escrituras encontramos profecías acerca del final de los tiempos, tanto por los profetas, por el mismo Adón Yeshua, en el libro de la Revelación, en el libro de Sodot, de los misterios de Adonai. Encontramos por todos lados los secretos y las profecías acerca del final de los tiempos. Hoy nos vamos a centrar, ¿sí?, en un capítulo en específico, en un pasaje del libro de Isaías en específico. ¿Sí? Nos vamos a centrar en un pasaje muy, muy impresionante. Sí, y quiero agradecer a Jepsiba que nos ha aportado este hermoso tema para profundizar en este tema del final de los tiempos. Voy a saludar a los hermanos que están en la transmisión para comenzar. Shalom David, Shalom Ofelia, Shaul, Jepsiba, Carolina, Shalom Andrea, Deyanira, Malena. Bienvenidos a todos, hermanos, a los que ven en la transmisión por Facebook y los que nos ven por nuestro canal de YouTube. Somos el cuerpo del Mesías. Para iniciar vamos a dar gracias a Adonai como siempre, porque Él siempre nos deja aprender y conocer más de su palabra para ponerla por obra. Gracias te damos, Adonai Elohim, porque tú eres bueno. Enséñanos tu palabra, Padre, y prepáranos para los tiempos finales. Que tu congregación, que tu pueblo se prepare para estos tiempos en que tú nos levantarás. En el nombre de Adón Yeshua. Amén y amén. Así que, hermanos, hoy tenemos un tiempo muy interesante, muy hermoso acerca de las Escrituras, y vamos a descubrir, vamos a profundizar en este pasaje de Isaías. Estamos hablando del capítulo 11 de Isaías y un poquito del capítulo 12. ¿Sí? Vamos a profundizar en este capítulo 11 de Isaías y a ver qué Adonai nos enseña con lo que está ahí escrito. Y comenzamos con una profecía muy conocida. Dice: saldrá una rama del tronco de Ishai, que es Isaí, el padre de David, y un brote de sus raíces dará fruto, y descansará sobre él el Ruach, el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y discernimiento, espíritu de consejo y poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Esta profecía es tremenda porque habla del Adón Yeshua, ¿sí?, de este Mesías, de este Adón Yeshua, de una manera clara, de una manera profunda, de una manera tan poderosa, que aún Mateo lo cita en su Evangelio y dice: será llamado Nazareno. ¿Sí? Ya lo vamos a ver por qué. Isaías 11.1 está conectado con esa profecía que Mateo cita. ¿Sí? Él dice: será llamado Notzri, ¿sí?, Nazareno, de Nazaret. ¿Por qué? Porque la palabra brote aquí, y un brote de sus raíces dará fruto. Estamos hablando de un olivo. ¿Sí? Un brote, esta palabra brote, hermanos, en hebreo se pronuncia netzer. Netzer. De aquí proviene la palabra notzri, nazareno. ¿De qué? De Nazaret. Nazaret. O también se pronuncia Nazrat. ¿Sí? Son dos formas de conocer, ¿no?, a esa ciudad: Nazaret o Nazrat. Es Nazaret. Y Notzri, ¿sí?, es el nazareno. Y de esta palabra netzer, que es brote, retoño, renuevo, ¿sí?, el brote nuevo del olivo, ¿sí?, que de sus raíces dará fruto, porque este netzer sale de las raíces del tronco que está cortado, ¿sí?, del tronco que está de la casa de Israel cortado, sale un nuevo retoño, sale un nuevo árbol, que es Yeshua. Y este es el olivo sembrado por la simiente de Ishai, de David. Entonces comenzamos con
una visión del Adón Yeshua como el Netzer, como el retoño, como el brote, y lo conectamos como él era conocido, ¿no? El Notzri, el Nazareno. Por eso Mateo lo cita en su Evangelio de una manera muy interesante, y dice así: y descansará sobre él el Ruach de Jehová. ¿Sí? ¿Qué es el Ruach? El Ruach es el aliento. ¿Sí? Ruach significa aliento, respiración, también significa viento. ¿Sí? El Espíritu de Jehová es el aliento de Jehová, es lo que Él respira y lo que Él sopla. La vida. Por ende, este Ruach de Jehová es Ruach de sabiduría y discernimiento. Si la sabiduría es prudencia, el discernimiento es el poder entender, el poder distinguir, el poder conocer. Espíritu de consejo y poder, porque el mejor consejero, el mayor consejero es quien Elohim. Así lo dice David. La Torá es el mayor consejo. No existe consejo humano que valga. El único consejo que vale es el de la Torá, el de Yeshua. Y sigue diciendo, Ruach de conocimiento, Da'at en hebreo. Conocimiento, Da'at. El conocimiento y el temor de Jehová están juntos, porque cuando uno tiene conocimiento, ¿sí? Tiene Da'at, luego tiene el temor de Jehová. ¿Sí? Como dice el proverbio, ¿no? El temor de Jehová. ¿Sí? Eso es lo que el hombre debe de conocer, el hombre debe de tener primero. Es más, David en uno de sus salmos, en el Salmo 34, que dice que fue cuando él estuvo delante del rey Aquis, llamado Abimelech aquí en el Salmo, el rey Aquis de Filistea, ¿sí? Y él se cambió su juicio, ¿no? Él se hizo ver como loco, ¿recuerdan, no? Entonces él dice que él escribió este salmo, ¿sí? Por causa de esto, y él alaba a Adonai porque él lo libró de sus enemigos, y él habla en el versículo 11 al 14 algo muy interesante. Dice: vengan hijos y escúchenme, el temor de Jehová les enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea la vida, que quiere muchos días para ver el bien? Para ello tienes que guardar tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Desvíate del mal y haz el bien. Busca el shalom y persíguelo. Ese es el temor y el conocimiento de Jehová. El buscar el bien y el desviarse del mal. El buscar el shalom y perseguirlo. Y a eso nos dirige el Adón Yeshua. Sí, por eso todo esto, los 7 Rujot, están dentro de Yeshua. Eso simbolizaba la menorá, los 7 Rujot, espíritus, alientos de vida, ¿no? De Jehová. Entonces comenzamos con estos versículos muy impresionantes. Shalom Yolanda, bienvenida hermana. Loida, Shalom Ofelia, bienvenidas. Continuemos con la lectura. Dice: y respirará. La palabra respirar aquí está conectada con la palabra Ruach. Él va a respirar en el temor de Jehová, porque él tiene el Ruach de Jehová, ¿no? El Ruach del temor de Jehová. Por ende, él respira el temor de Jehová. Imagínense, ¿no? Así nosotros. Él respira en el temor de Jehová, y no por la vista de sus ojos juzgará, y no por el escuchar de sus oídos decidirá. O sea, él va a juzgar con justicia a los pobres, no por lo que vean sus ojos ni por lo que escuche su oído, sino porque es justo. Y decidirá con rectitud por los afligidos de la tierra. Y golpeará la tierra con la vara de su boca y con el soplo, con el ruach de sus labios. Aquí la palabra ruach se traduce como soplo. Y con el soplo de sus labios, con el aliento de sus labios, matará al malvado. ¿Qué quiere decir? Con sus palabras, las palabras de Yeshua matan el mal. Y eso es lo que él hizo y seguirá haciendo. Cuando él hablaba
y enseñaba y reprendía a los filisteos, no, perdón, a los fariseos, a los pelishtim, a los fariseos. Él mataba, ¿sí?, a los fariseos con los labios de su boca, con las palabras de su boca, como dice aquí, ¿no?, con el soplo de sus labios. Porque sus palabras eran verdad y ellos no podían conocerlas, porque en ellos había falsedad. Y será la justicia, la tzedaká, la obra de justicia, ceñidor de sus lomos, como un cinturón de sus lomos es la tzedaká. Y la emuná, la fidelidad, la firmeza, la emuná también como un ceñidor, como un cinturón de su cintura. Yeshua camina en la justicia y en la fidelidad, camina en la tzedaká y en la emuná. Vemos todo el tiempo que Yeshua, él instruía a sus discípulos a ser grandes en emuná. Él les decía, ustedes son pequeños en emuná, ¿no? ¿Por qué temen? Son pequeños en emuná. ¿Por qué dudaste, Kefa? ¿No? Le dice, pequeño en emuná. Pero a la mujer que era cananea, que le dice, ¿no?, que los perros comen de las migajas debajo de la mesa, él le dice, tu emuná es grande. ¿Cómo una mujer cananea puede tener una emuná más grande que los discípulos de Yeshua, ¿no? Porque la emuná se basa en la perseverancia. Y esa mujer fue perseverante. Esa mujer viajó de lejos, de muchas tierras, para que su hija sea sanada, que tenía un demonio. Y Yeshua, al no responderle porque ella le clamó, y Yeshua no le respondió porque le dijo, yo soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, tú eres extranjera, tú eres de Canaán, ¿no? Entonces, pero ella dice, ayúdame, ¿no? Y los perritos, ellos comen de las migajas de su amo que caen de la mesa. Y Yeshua vio la emuná de ella, que era grande. Y la emuná es la perseverancia, la firmeza en nuestras obras, en el Adón Yeshua. Entonces, él camina en la emuná, él camina en la justicia. Él está ceñido de ello. Y esto es la Torá. La Torá es la emuná. ¿Cuántas veces leemos en las Escrituras que la Torá es que Gesed y emuná? En muchos salmos dice eso, Gesed y emuná. ¿Sí? Es Gesed y emuná. Es un patrón, lo encontramos por todos lados. Porque la Torá nos invita, nos exhorta, nos manda a ser firmes y fieles a Elohim, fidedignos. Continuemos. En el versículo 9 dice, no harán maldad y no destruirán en todo el monte de mi santidad, porque llena está la tierra del conocimiento a Jehová, como las aguas al mar cubren. Isaías 11:9, ¿sí?, viene luego de unos cuantos versículos que menciona el shalom que habrá en esos tiempos de reinado de Elohim. Menciona los animales, ¿no?, que pastarán juntos, el león, ¿no?, comerá pasto, el niño jugará cercano a la cueva de la cobra, de la serpiente. Habrá shalom, eso significa, ¿no? Entonces no habrá guerra, no se va a aprender para la guerra. Entonces, todo esto lo resume Adonai en este versículo, dice, no harán maldad y no destruirán. Eso es lo que Elohim va a destruir, la destrucción, la muerte, la maldad. Elohim va a tragar la muerte para siempre, dice Isaías, ¿no? Tragará la muerte para siempre, destruirá la muerte para siempre, así dice, ¿no? Entonces, eso es lo que Elohim va a hacer en su reinado, en el final de los días, cuando Él venga. Y la tierra está llena del conocimiento a Jehová, porque la tierra es creación suya, todo
todo lo que nos rodea, todo eso es conocimiento de Jehová, porque lo vemos a Él en todo, y por ello lo conocemos, porque Él creó todo. Y como las aguas cubren el mar, así es el conocimiento de Jehová sobre la tierra. Pero ¿qué pasa con el final de los tiempos? ¿Qué va a ocurrir? ¿Cómo va a pasar? Dice así, versículos 10 y 13: y sucederá que en aquel día la raíz de Isaí, que está parada por estandarte de los pueblos, a ella las naciones buscarán. Aquí dice que los gentiles, los goim, las naciones buscarán a Yeshua. Eso es lo que ha acontecido. En aquellos días buscarán a Yeshua, buscarán a la raíz de Isaí, que está parada por estandarte de los pueblos. ¿No es así Yeshua? Yeshua está parado por estandarte, por bandera de los pueblos. Y será su lugar de descanso, gloria, honor, honra, todo el que le busca. Y para él es toda la gloria. Y será que en aquel día volverá Adonai por segunda vez. Volverá Adonai por segunda vez. Y dice, con su mano adquirir al remanente de su pueblo, que haya quedado de Ashur, Asiria, de Mitzrayim, Egipto, de Patros, esto es el Alto Egipto, de Cush, Etiopía, de Elam, Persia, de Shinar, Babilonia, de Hamat y de las islas del mar. Hamat es Siria. Y de las islas del mar, de todos los confines de la tierra, ¿no? Por todos los lados, más allá de la tierra de Israel, quiere decir, ¿no? Las islas del mar, a donde nosotros estamos, ¿no? Adonai volverá por segunda vez, la segunda venida de Yeshua. Él volverá por segunda vez, y en la segunda venida Él va a adquirir al remanente de su pueblo por segunda vez, porque la primera vez fue cuando los hizo volver, ¿sí?, de Babilonia, pero ahora nos hará volver de todas las tierras. Adonai no se ha olvidado de su pueblo. Muchos piensan que Adonai se ha olvidado de su pueblo, pero no. Esto aún no se ha cumplido. Esto aún no se ha cumplido. Y Adonai guarda su palabra. Y esto es el día de la venida de Yeshua, cuando Él nos va a tomar, nos va a levantar de todas las tierras y nos va a llevar a su ciudad, a Jerusalén, a nuestra heredad como pueblo. Nos volverá a adquirir, dice, a comprar, porque fuimos vendidos como esclavos a Egipto, a Asiria, a Cush, a Elam, a Babilonia. Fuimos vendidos como esclavos, pero Él nos compró con su sangre. Nos adquirió, nos compró el remanente de su pueblo. El resto, remanente, no se entiende muchas veces qué significa, ¿no? El remanente en hebreo, la palabra remanente en hebreo, significa la sobra, el resto, lo que queda, pocos. Eso significa remanente. ¿Sí? Entonces aquí dice que volverá a adquirir a las obras de su pueblo, ¿no? A lo que queda de su pueblo. Eso significa. Porque muchos dicen, somos el remanente y no saben ni qué significa, ¿no? Pero esto es muy, muy pequeño. Porque no todos tienen el conocimiento y el temor de Jehová. Entonces, esto es tremendo. Porque en aquel día dice que volverá Adonai a adquirir a su pueblo y a traerlo a su tierra. Y sigamos. Y levantará estandarte a las naciones. Levantará bandera a los gentiles. También se puede traducir así, ¿no? Levantará estandarte a las naciones y reunirá a los empujados de Israel. Esto es, a los desterrados de Israel. Y a los dispersos de Yehudá. A los dos, a los desterrados, a los empujados de Israel, que fueron empujados a las demás naciones, ¿no? Y a los dispersos de Yehudá, porque Yehudá también se dispersó por Europa, por África, por Asia, América. ¿Cuántos judíos hay, no? Por América, ¿no? Entonces, por Europa. E Israel, por todos lados, la casa de Israel se asimiló a los gentiles, se asimiló a las naciones. Por eso no se encuentra
fácilmente, pero Adonai conoce quiénes son de la casa de Israel, quiénes son de Efraín, Él reunirá a los empujados de Israel y a los dispersos de Judá juntará de las 4 esquinas de la tierra. Ese es el levantamiento, cuando Él nos levanta y nos lleva a la Nueva Jerusalén, no a los cielos. No vamos a ser llevados a los cielos, no, vamos a ser llevados a la Nueva Jerusalén, que desciende de los cielos. Y apartará la envidia de Efraín, y los adversarios de Judá serán cortados. ¿Qué significa esto? Bueno, Adonai lo explica. Efraín no envidiará a Judá, la envidia de Efraín es contra Judá, y los adversarios de Judá es Efraín. Judá no hostigará a Efraín. Esta es la lucha continua que tiene Israel con Judá, que tiene Efraín con Judá. ¿Sí? Esta es la lucha continua, ¿sí? Que sigue hasta el día de hoy, que los judíos, que los de la casa de Israel, ¿no? Que los que se asimilan a la casa de Israel, que son injertados, que creen en Yeshua, ¿sí? Entonces hay una lucha continua de Efraín y de Judá. Efraín no envidiará a Judá. ¿Por qué envidia Efraín a Judá? Muchos de Efraín se quieren hacer de Judá, ¿no? En este tiempo. Y se hacen como si fueran judíos, ¿no? ¿Por qué? Porque quieren lo que tiene Judá. Pero no es así. Adonai no quiere que Efraín envidie a Judá. Adonai quiere que Efraín sea Efraín y que Judá sea Judá. Son distintos, son dos casas, que luego serán una, pero ahora son dos, no es una. Luego serán unidas, como la profecía de Ezequiel. Efraín no envidiará a Judá. ¿Por qué? Porque lo envidia y quiere hacerse como él, quiere tener lo que él tiene. Y Judá no hostigará a Efraín. ¿Por qué Judá hostiga a Efraín? Porque Efraín lo envidia y Efraín quiere hacerse como Judá. ¿No? Y Judá lo hostiga, Judá lo insulta, Judá lo oprime. Es lo que vivimos en este día, ¿no? Esto es lo que se vive todo el tiempo, la lucha continua de la casa de Israel contra la casa de Judá. Esto no es en todas las personas, obviamente, ¿no? Pero en la gran mayoría eso sucede, está profetizado. ¿Sí? Entonces no pasará más esto. Adonai va a unir a Efraín y a Judá. Efraín es el fructífero, él era hijo de Yosef, nacido en Egipto, hermano de Menashe, de Manasés. Y Judá es hijo de Jacob, ¿no? Entonces estos fueron los dos primogénitos que heredaron el liderazgo de las tribus. Efraín de José, porque José fue el primogénito de Raquel, y Judá fue el primogénito de Lea, ya que los demás primogénitos, Rubén, que era el primogénito, luego los demás que podrían haber tomado la primogenitura, como Simeón, como Leví, ellos no fueron dignos de ello y quedó Judá el cuarto. A él se le dio la primogenitura, por eso él fue líder de su clan. Y Efraín es primogénito, como dice, ¿no? Él va a ser de la multitud de naciones, y así es ahora, multitud de naciones de Efraín, ¿no? Y Efraín heredó de Yosef, y Yosef, como dije, es el primogénito de Raquel. Por ello se dividieron las dos casas de esta manera, con los dos líderes primogénitos. ¿Sí? Cabe destacar que Efraín también se menciona como Yosef en las Escrituras. ¿Sí? Entonces vemos aquí lo que acontece a día de hoy, ¿sí? Y acá dice que va a suceder, y así sucede, y sigue diciendo Isaías 11, 14 al 16, y ellos volarán por el hombro de los pelishtim, de los filisteos, hacia el mar. Vamos a leer muy detenidamente estos versículos, porque son muy interesantes. Ellos volarán por el hombro de los filisteos hacia el mar, juntos saquearán a los hijos del este, Edom y Moab serán la extensión de su mano,
y los hijos de Amón estarán bajo su obediencia. Y destruirá Jehová a la lengua del mar de Mizraim, o sea, la lengua del mar de Mizraim de Egipto es un brazo, ¿no?, del mar, y agitará su mano sobre el río, con el río, este es el río Éufrates, con el resplandor de su viento. Esto quiere decir que es un viento caliente, un viento brillante, que seca. Agitará su mano con un viento de resplandor, un viento cálido. Lo golpeará partiéndolo en 7 arroyos. El río Éufrates se partirá en 7 arroyos y hará que se pueda caminar en sandalias. Se va a secar. Y habrá una carretera, o sea, un camino para el remanente de su pueblo que quedará desde Ashur, ¿sí?, desde Asiria, como hubo para Israel en el día de su subida de Mizraim. Esto es tremendo. Hermanos, lo que se está describiendo aquí es la obtención de las tierras que le pertenecen a Israel nuevamente. Israel va a tomar las tierras que le pertenecen. Bueno, tomar, Adonai se las va a dar a nosotros, nos va a dar nuestra herencia, la tierra que le prometió a Abraham, que era desde el río Éufrates hasta el Mar Rojo. ¿Sí? Entonces, que es el mar de Mizraim, aquí, ¿no? Entonces, la tierra es grande. Adonai dice que volarán por el hombro de los peristín. Miren, este es un mapa de Israel, Judá y las naciones vecinas. Tenemos a los filisteos a la izquierda, ¿no? Ellos volarán, eso quiere decir que ellos van a tomar esa parte, luego van a someter, ¿no?, a Amón, ¿no?, Edom y Moab, que están ahí, van a estar bajo su mano, ¿no? Él va a extender su mano hacia Edom y Moab, ¿sí? Ahí está. Amón está un poco más abajo, no se ve, ¿no? Y Egipto está un poquito más abajo, ¿no? Entonces vemos aquí un mapa para ilustrar, ¿no?, lo que se está refiriendo aquí, a lo que se está refiriendo Adonai. Y este es un mapa de los reinos del norte y del sur. Así era Israel en la época de David. Perdón, en la época de Salomón. En la época de David era un poco más grande y estaba unido. Esto es en la época de Salomón, cuando fueron ya divididos los reinos. Cuando Salomón pecó y su hijo tomó el reinado, se dividieron los reinos por el pecado de Salomón. ¿Sí? Entonces vemos aquí otro mapa, hermanos. Este es el mapa que nos muestra la tierra de Israel que le prometió Adonai a Abraham, desde el río Éufrates hasta al mar Rojo, al mar de Mizraim. Lo que vemos en un color púrpura o morado es lo que Israel es ahora. ¿Sí? Es lo que Israel es ahora. Y lo que es en rojo es lo que Adonai le prometió a Israel. Fíjense, hermanos, todo eso está ocupado por las naciones vecinas, enemigas de Israel. Antes eran Amón, Edom, Moab, ahora es Siria, Irak, Arabia Saudita, Jordania. Cambiaron sus nombres, pero es lo mismo. Egipto. Todo esto es la tierra de Israel, todo esto es la herencia de Jacob, todo esto, hermanos. Y esta es la herencia de Jacob que heredaremos en esos días. Por eso dice aquí que Adonai va a secar el río Éufrates. Va a secar con un viento el río Éufrates y van a pasar ahí los apartados, el remanente de su pueblo va a caminar para entrar a la tierra. Eso está en el libro de Apocalipsis. Si no me creen, eso está en el libro de Apocalipsis. Dice así: y el sexto ángel derramó su tazón, su copa, sobre el río Éufrates, y se secó el río para hacer calzada para los reyes que son del amanecer del sol. Esto quiere decir del este, que son del este. El amanecer del sol significaba el este, ya que por ahí amanece, ¿no? Entonces,
aquí nos dice, el río Éufrates se secará para que sea calzada, para que sea carretera para los reyes del este, del oriente, que son los apartados, que es Yeshua junto con sus santos. ¿Sí? Porque somos del amanecer, no somos del amanecer. La luz es Yeshua, el amanecer del sol simboliza Yeshua. La puerta del oriente es por la que entra el Adón Yeshua. ¿Sí? El oriente es el amanecer. Significa la luz, el apartamiento. Porque ahí entra el rey, el sacerdote. ¿Sí? Entonces vemos aquí, volvemos al versículo, que Adonai está profetizando lo que va a ocurrir en aquellos días y que nosotros vamos a ser levantados y vamos a ser llevados, a la Nueva Jerusalén, vamos a entrar a esas tierras, ¿sí? Vamos a entrar por esas tierras hacia la tierra de Israel. Adonai nos va a conducir como hubo para Israel en el día de su subida de Misraim, así será. Así pasaremos caminando por el río Éufrates, pasaremos como sucedió en aquel día que Adonai abrió el mar, así va a suceder, Adonai lo va a abrir secándolo con su viento, partiéndolo en 7 arroyos. Me imagino que en esos 7 arroyos va a haber lugares para caminar, ¿no? Se va a partir y va a quedar seco, lugares secos. ¿Sí? Y 7, ¿no? El número 7 es el número del juramento, como 7 caminos a través de esos arroyos, 7 caminos para que entren en el juramento, en el 7 de Adonai. ¿Y qué va a suceder? Porque esto no queda aquí. Isaías dice lo que va a acontecer. Isaías dice, ¿sí? Jehová por medio de Isaías, de Yeshayahu, dice que en aquel día nos vamos a regocijar y vamos a cantar. Es más, dice qué canción vamos a cantar. ¿Sí? Dice qué canción vamos a cantar. Isaías 12, 1 al 3. Y dirás en aquel día, te doy gracias, Jehová, porque estabas enojado conmigo y has regresado tu ira y me has consolado. He aquí, Él es mi salvación. Confiaré y no temeré, porque mi fuerza y canción es ya, Jehová, y ha sido para mí por salvación, y sacarás aguas con regocijo de las fuentes de la salvación. Así diremos en aquel día, te doy gracias, elevo mis manos hacia ti, significa esto. ¿Sí? Te doy gracias, Adonai, Jehová, porque estabas enojado conmigo. Este es Israel hablando de Jehová, nosotros, porque Él estaba airado con nosotros y Él ha regresado su ira y nos ha consolado con su salvación. Esto no es diferente, o sea, se nos ha mostrado un evangelio diferente diciendo que el Adón Yeshua vino a fundar una iglesia diferente y que ellos son salvos porque creen en el nombre de Jesús y que Israel es aparte, pero no es así. Yeshua vino justamente para consolar a Israel. Por eso dice, Ine, Él, Yeshua ti. He aquí, Él es mi salvación. Aquí Él no es el artículo definido, sino que Él es la contracción de Elohim aquí. He aquí, Él, Elohim, es mi salvación. Yeshua ti. Yeshua ti. Yeshua ti en hebreo es mi Yeshua. Yeshua ti, mi Yeshua, mi salvación. Confiaré y no temeré, porque mi fuerza y canción es ya. Así cantó Moisés. ¿No cantó así Moisés? Porque mi fuerza y canción es ya, Jehová, y ha sido para mí por salvación. ¿Cuándo cantó eso Moisés, hermanos? Cuando pasaron el mar rojo. Cuando Adonai abrió las aguas y pasaron a pie. ¿No es así? Ahora vamos a cantar la misma canción, pero caminando por el Éufrates, por el otro lado de la tierra.
La tierra no es desde el Mar Rojo hasta el Éufrates. Bueno, primero fue en el Mar Rojo, ahora en el otro extremo, ¿no? Así, limitando, mostrando los límites. Adonai hace que caminemos por los límites de su tierra, por los dos límites, las dos fronteras de su tierra, ¿no? De los dos extremos de esta frontera, mejor dicho. Así marcando el territorio de Israel, caminando, porque la huella de nuestros pies marca el territorio que es nuestro, ¿no? El camino que nosotros pisamos, eso es nuestro. Así le dijo Adonai a Abraham: recorre la tierra que es tuya, písala, camínala, ¿no? Anda por ella, bueno, eso es tuyo. Bueno, nosotros caminamos por la tierra marcando, así que es nuestra. Y sacarás aguas con regocijo de las fuentes de la salvación, dice aquí. Esto es el Ruach HaKodesh, las fuentes de la salvación. Adonai Yeshua dice que correrán ríos de agua viva de nosotros. Esto es el Ruach HaKodesh, lo profetiza él en la fiesta de Shavuot, cuando estaban ahí sacando las aguas de la fuente del enviado, ¿sí? La fuente del Siloé. Sacaban las aguas ahí, decían que era para que venga el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Y Yeshua dice: no, no es así como se llama el Ruach HaKodesh, sino por mí. Yo soy el que les dice: saquen las aguas con gozo de las fuentes de la salvación, de las fuentes de Yeshua. Amén. Entonces vemos aquí que está redactado de una manera clara, de una manera impresionante, ¿sí? De una manera impresionante, brillante, lo que va a acontecer. Cómo Adonai nos va a sacar de las tierras y nos va a llevar a su tierra, nos va a mostrar la tierra que es de nosotros, nos va a hacer caminar por el río Éufrates, nos va a llevar, nos va a dar la herencia, como está en Ezequiel, que cada uno tendrá su herencia según su tribu, ¿sí? Y así Adonai establecerá su pueblo en su reinado. En el capítulo 13, que es el capítulo siguiente, Adonai ejecuta su juicio contra Babel. Y sigue esta historia, dice que él va a ejecutar su juicio contra Babel porque Babel va a caer. Y vemos aquí la cronología, ¿no? Y cómo Babel cae. Y dice que el sol se va a oscurecer, la luna no va a dar su luz. Esto está por muchas partes de las Escrituras. Isaías lo dice, Yeshua lo dice, Yohanan en Apocalipsis lo dice. Eso va a suceder. Pero ¿cuál es la promesa? ¿Cuál es la esperanza de los apartados? La resurrección, el levantamiento de entre los muertos, porque Yeshua fue el primogénito de los muertos, el primero en todo, como lo vimos ayer en Soy Testigo, ¿sí? En un tema impresionante que los invito a que lo vean y que no se lo pierdan, porque entendemos la esencia del Adón Yeshua como Él es el todo desde la creación. Y vemos aquí en Isaías cómo se redacta, cómo se da a conocer lo que va a acontecer en el final de los días, y que Adonai conoce los tiempos. Nosotros debemos de confiar en Adonai, conocer los tiempos y esperar en Él. Y el mundo va a caer, el mundo tiene sus planes, pero sus planes son planes que van a fracasar, porque Adonai va a dar poder al mundo por poco tiempo. Así dice, como un relámpago, va a ser como un relámpago, nada más. Pero el reinado de Yeshua permanece para siempre. Amén. Vamos a dar gracias a Adonai. Gracias te damos, Padre, porque tú eres bueno y nos muestras tus tiempos, y que nos haces conocedores del temor tuyo, y nos haces, Padre, parte de tu pueblo. Y tú vendrás y nos levantarás, y tú vendrás y nos llevarás a nuestra tierra, y unirás a Israel y a Judá, y los harás
un solo palo en tu mano. Te damos gracias, Padre, porque esta es tu promesa para Israel, tu pueblo. En el nombre de Adón Yeshua. Amén y amén. Amén, hermanos. Adonai los bendiga, Adonai los guarde, Adonai les dé entendimiento y sabiduría para seguir aprendiendo, para seguir conociendo y poniendo por obra su palabra. Me despido, hermanos. Shalom.